Se conoce como sistema respiratorio o aparato respiratorio al conjunto de los órganos y músculos que se encargan de captar el oxígeno a través de la inspiración y de eliminar el dióxido de carbono mediante la expiración tras el proceso de metabolismo celular. El sistema respiratorio de los seres humanos está formado por las vías respiratorias, son las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos. ¿Cómo funcionan los pulmones? Al respirar, el aire pasa por la nariz, baja por la tráquea y entra en vías aéreas cada vez más pequeñas, llamadas bronquios. Estos bronquios se ramifican en conductos más pequeños, llamados bronquiolos, y finalmente en sacos pequeños, delgados y frágiles, llamados alvéolos. Al inspirar, los alvéolos de los pulmones se llenan de aire. Es aquí donde el oxígeno se intercambia por el dióxido de carbono. Las células sanguíneas absorben el oxígeno de los capilares, los alvéolos, al mismo tiempo que el dióxido de carbono. Un producto de desecho es devuelto a los pulmones por las venas. Durante la expiración, el dióxido de carbono es expulsado del cuerpo. La sangre rica en oxígeno se desplaza entonces hacia el corazón para que pueda ser bombeado de nuevo al cuerpo. Ventilación pulmonar. Consiste en la entrada y salida de aire de los pulmones. Consta de dos movimientos respiratorios, inspiración y expiración. La inspiración se produce por contracción del diafragma descendiente de los músculos que elevan las costillas. Esto provoca un aumento de la cavidad torácica que permite la entrada de aire en los pulmones. Expiración. Ocurre lo contrario, que en la inspiración el diafragma y los músculos de las costillas se relajan, disminuyendo la capacidad torácica. Esto provoca la salida pasiva del aire. Respiración externa. Es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el alvéolo y los capilares sanguíneos pulmonar. Respiración interna. Es el intercambio de oxígeno entre los capilares tisulares y las células, convirtiendo la sangre oxigenada en sangre desoxigenada. Inspección. Consiste en una observación cuidadosa y detallada de la superficie del tórax. Su finalidad es detectar alteraciones de forma, volumen, estado de la superficie y movilidad. La inspección es de dos tipos, estática y dinámica. La inspección estática es posible obtener información del tipo de tórax, deformidades si existen y alteraciones del estado de la superficie. La inspección dinámica permite evaluar las características de los movimientos respiratorios en lo que se refiere a frecuencia, ritmo, amplitud y simetría. Continuamos con la palpación. Mediante el tacto superficial se confirman las alteraciones en la superficie del tórax y se intenta explicarlas a través de las bases conceptuales anatómicas existentes. Su finalidad es corroborar la información obtenida en la inspección y agregar más detalles. Brinda información sobre partes blandas y caja torácica, ganglios del cuello y axilas, movimiento respiratorio, frémitos y vibraciones vocales. Percusión. Se utiliza la transmisión de una onda sonora y la reflexión de la misma para obtener información no superficial del tórax. Su finalidad es determinar la naturaleza de la alteración y ubicar la profundidad de la lesión. La maniobra consiste en golpear suave la superficie del tórax con el fin de obtener sonidos cuyas características nos permiten reconocer la naturaleza física de la alteración y los límites del pulmón subyacente. Auscultación es la última fase de la exploración física del tórax. Se realiza con el estetoscopio, el cual es una herramienta muy útil para estudiar las características del sonido respiratorio y poder clasificarlo en normal y anormal. Se requiere de una habitación con una temperatura confortable y aislada del ruido. Al igual que para las otras técnicas de exploración,
La auscultación se debe realizar en forma sistemática y comparativa. Para ello es necesario recordar las líneas y regiones del tórax. Cuando el ruido es anormal, este puede estar aumentado, disminuido o ausente en comparación con el lado contralateral. Sonidos respiratorios normales. Los ruidos respiratorios normales se producen por el flujo turbulento de aire dentro de la tráquea y los bronquios. Los ruidos respiratorios normales difieren de acuerdo con el grosor de la pared torácica, la edad de animal, el patrón de la respiración y el lugar de auscultación. Sonidos respiratorios anormales. Debemos de ser cuidadosos al atribuir un determinado ruido a una enfermedad específica, a una etiología concreta.